Saludos. Con ustedes, Donis Manuel Díaz Alzur, cursante del Doctorado Latinoamericano en Educación, Políticas Públicas y Profesión Docente, dictado en el Instituto Universitario Pedagógico de Miranda, José Manuel Ciso Martínez, ubicado en Caracas, Venezuela. Como parte de las actividades programadas dentro de la asignatura Seminario de Investigación 1, impartida por la doctora María José Vieira en este programa doctoral, a continuación se ofrece una presentación sobre las ideas desarrolladas por el filósofo alemán Jürgen Habermas en su libro Ciencia y Técnica como Ideología. Para ello, la presentación se ha dividido en tres partes. La primera tiene que ver con los aspectos geográficos del autor, con la finalidad de contextualizar no solamente el libro al que se ha hecho referencia, sino toda su obra. La segunda está relacionada con la estructura del libro en cuestión, detallando el contenido de cada texto. Y la tercera es una suerte de análisis sobre los planteamientos trazados por Habermas a lo largo de toda su exposición, y que van a resultar significativos para la propuesta del paradigma comunicacional. Finalmente, se culmina la presentación con unas breves reflexiones finales. Se espera que este trabajo resulte de utilidad para los interesados. Jürgen Habermas nace el 18 de junio de 1929 en Düsseldorf, Alemania. Es hijo de Grete Habermas y Ernest Habermas. Es hermano de Hans Joachim Habermas y Anja Fernau Habermas. Contrajo nupcias con Jud Wesselhoff y es padre de Tilman Habermas, Rebecca Habermas y Judith Habermas. Es un filósofo y sociólogo alemán mundialmente reconocido por sus trabajos sobre ética, filosofía política y del derecho. Estudió filosofía, historia, psicología, literatura alemana y economía en las universidades de Gotinga, Zúrich y Bonn. Estos estudios los realizó bajo la asesoría y conducción de profesores como Nikolai Hartmann, Wilhelm Keller, Theodor Orlid, Johann Thyssen, Hermann Weyl, Erich Rothhecker, Oskar Becker, entre otros reconocidos personajes de la época. En 1953 publicó, obteniendo gran notoriedad, su primer artículo titulado Pensar con Heidegger contra Heidegger, que consiste en una breve crítica de la obra de este autor titulada Introducción a la Metafísica. En 1954, bajo la dirección de los profesores Erich Rothhecker y Oskar Becker, defendió en la Universidad de Bonn su tesis doctoral sobre el tema El absoluto y la historia de las discrepancias en el pensamiento de Schelling, que aún hoy en día se mantiene inédita. Entre 1954 y 1959 fue ayudante y colaborador de Theodor Adorno en el Instituto de Investigación Social de Frankfurt. En 1960 defendió en Marburgo, bajo la dirección de Wolfgang Abendroth, su escrito de habilitación
centrado en las transformaciones estructurales de la noción de esfera pública a lo largo de la historia europea de los últimos 3 siglos. Entre 1964 y 1971 ejerció como catedrático en la Universidad de Frankfurt, convirtiéndose en uno de los principales representantes de la segunda generación de la teoría crítica. En 1968 publicó Conocimiento e Interés, libro que le concedió una enorme proyección internacional. De 1971 a 1983 fue director en el Instituto Max Planck para la investigación de las condiciones de vida del mundo técnico-científico. En 1983 volvió a la Universidad de Frankfurt como catedrático de Filosofía y Sociología, donde permaneció hasta su jubilación en 1994. No obstante, se mantiene activo como docente en algunas universidades de los Estados Unidos. En 1986 recibió el premio Gottfried Wilhelm Leibniz, considerado como la máxima distinción en el ámbito alemán de investigación. En 2001 obtuvo el Premio de la Paz que conceden los libreros alemanes y en 2003 obtuvo el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales. Es doctor honoris causa por varias reconocidas universidades en el mundo y miembro de la Academia Alemana de la Lengua y la Poesía. En virtud de toda su trayectoria, así como por la traducción de sus trabajos más importantes a varios idiomas, sus teorías son conocidas, estudiadas y discutidas en el mundo entero. Entre sus aportes destacan la construcción teórica de la acción comunicativa y la democracia deliberativa. La obra de Habermas ha estado marcada por la intención de enfrentar aspectos filosóficos tales como aclarar la vinculación de la teoría con la praxis. Dentro de sus escritos más importantes destacan Teoría de la acción comunicativa, Filosofía radical, 3 modelos de democracia sobre el concepto de una política deliberativa, Teoría y praxis, La lógica de las ciencias sociales, La ética del discurso y la cuestión de la verdad, El discurso filosófico de la modernidad, Carta al Papa, Consideraciones sobre la fe. Entre el naturalismo y la religión, y el que nos interesa para el análisis de esta disertación, Ciencia y técnica como ideología. Su libro Ciencia y técnica como ideología fue publicado en 1968 con el título original en alemán Wissenschaftung Technisches Ideologie y en español en 1986 bajo la traducción de Manuel Jiménez Redondo con el título que se le conoce Ciencia y técnica como ideología, por la editorial Tecnos en Madrid, España. El libro posee una estructura de 9 textos, el primero de los cuales es una exposición de las ideas de Herbert Marcuse en atención al análisis de Max Weber sobre el concepto de racionalidad formal, extraído de la acción racional entre el empresario capitalista
el obrero industrial y el funcionario moderno, asociados con criterios de la ciencia y de la técnica. En el segundo texto, el autor despliega las ideas de Marcuse acerca de la emancipación de la sociedad a través de la revolución previa de la ciencia y la técnica como instrumentos de dominación, viendo a la ciencia por medio de un tipo distinto de construcciones teóricas y de una metodología esencialmente diferente, y a la técnica como una posibilidad de fraternizar con la naturaleza, constituyendo ambos conceptos una forma de vida, una totalidad histórica de un mundo de la vida. En el tercer texto, desarrolla las ideas de Weber en cuanto a que con el concepto de racionalización, éste intenta aprehender las repercusiones que el progreso científico-técnico tiene sobre el marco institucional de las sociedades que se encuentran en un proceso de modernización, enfrentando estas propuestas con la evolución de la filosofía, aproximándose a una diferenciación entre trabajo e interacción y abordando la concepción de la acción comunicativa. En el cuarto texto, trabaja el concepto de sociedades tradicionales desde el punto de vista de los sistemas sociales, con relación a los criterios de superioridad, ahondando sobre las formas del capitalismo en las condiciones desde abajo y desde arriba. En el texto número 5 se inicia una seria disertación sobre lo que significa la lucha de clases y las omisiones de Weber en cuanto al concepto abstracto de racionalización. Se aborda lo concerniente al Estado intervencionista y a la relación entre base y superestructura. En el sexto texto se ofrece una exposición detallada sobre la cientificación de la técnica para optimizar las formas de producción. Se le brinda mayor sentido al concepto de cosificación de los hombres. En el séptimo texto, el autor profundiza sobre lo concerniente a la lucha de clases y a las debilidades del capitalismo en atención a las regulaciones del Estado para silenciar esta lucha. Se juzga la legitimidad de los sistemas de producción y las ideologías existentes, en tanto el comportamiento de una conciencia tecnocrática. En el texto número 8, se vuelve la mirada sobre las ideas centrales del materialismo histórico con respecto a las funciones legitimadoras del dominio. El autor desarrolla las implicaciones de la adaptabilidad en la evolución sociocultural de la especie, cuestionando el papel de la burguesía a partir del manifiesto comunista y de la racionalización del marco institucional desde el supuesto cibernético de una autoestabilización de las sociedades en términos análogos a los del instinto. En el noveno y último título, el autor allana el terreno de la despolitización de la población contra la puesta en cuestión de la ideología tecnocrática en función del sistema de opinión pública administrada por los medios de comunicación de masas y el rol de las zonas de conflicto. En esta obra, Ciencia y técnica como ideología, Habermas desarrolla la posición de la ciencia y la tecnología frente a las sociedades industrializadas, en las que muchas de las decisiones que antes eran prácticas o políticas pasan a ser consideradas técnicas y no son tomadas democráticamente, sino por una élite gobernante, lo que se denomina
tecnocracia. El autor expone que tanto la ciencia como la técnica no son solamente instrumentos al servicio de la sociedad que los utiliza para resolver problemas específicos relacionados con su supervivencia, sino que se han convertido en un sistema de pensamiento autónomo que posee las mismas intenciones de dominio y sometimiento que aquellos sistemas anteriores, las ideologías. Partiendo de algunas ideas de Marcuse, Habermas considera que aquella cualidad del pensamiento humano llamada racionalidad sirvió en el pasado como un instrumento de crítica hacia los sistemas políticos de entonces. Marcuse está convencido de que en lo que Max Weber llamaba racionalización no se implanta la racionalidad en tanto que tal, sino que en nombre de la racionalidad lo que se impone es una determinada forma de oculto dominio político. La racionalidad era un agente de cambio. Sin embargo, en la sociedad actual, al institucionalizarse plenamente, impide nuevas perspectivas de orden en las sociedades. Es decir, la misma racionalidad ha terminado por convertirse en un lastre para realizar cambios políticos. La idea central que ha permitido a la ciencia y a la técnica convertirse en ideología imperante, apunta a Habermas, es la de aquellas que sirven para dominar y controlar la naturaleza, pero también al mismo hombre, de manera que la gestión de los asuntos humanos se torna en problemas técnicos y ya no políticos. El autor plantea que lo que se precisa es de un cambio de actitud que no olvide distinguir entre dos tipos de racionalidad o de acción racional. Por un lado, la del trabajo, que es la acción instrumental y estratégica, y que se atiene a acciones relacionales con respecto a fines. Y por otro lado, la de la interacción como acción comunicativa simbólicamente mediada, sancionada y reconocida intersubjetivamente. Haber más diferencia entonces entre la interacción comunicativa y el aspecto práctico de la vida, es decir, la política, de la acción racional con respecto a fines, el aspecto técnico de la vida, es decir, el trabajo. Parece que al hacer esta distinción, pretende aclarar que la racionalización no ideológica de la política debería conducir a una progresiva emancipación e individuación, porque el hombre no debería ser objeto de dominación del trabajo. Sin embargo, al ideologizarse la ciencia y la técnica, han restado libertad a las sociedades más avanzadas, porque tratan al hombre precisamente como un asunto técnico. Para explicar cómo se ha llegado a este estado de cosas, el autor señala que las sociedades tradicionales, dominadas por la religión, nunca conocieron un sistema de aplicación técnica que pudiera competir con la legitimación de los dogmas culturales. No obstante, durante la modernidad, la racionalización del trabajo y del intercambio, industrialismo y capitalismo, expandió su área de influencia a otros aspectos de la vida, terminando por destruir los sistemas legitimadores tradicionales. Ante esta destrucción, hubo que crear ideologías, productos culturales del encumbramiento de la burguesía para legitimar el nuevo modelo racional de dominación social. Las legitimaciones resquebrajadas son sustituidas por otras nuevas, que por una parte nacen de la crítica a la dogmática de las interpretaciones tradicionales del mundo
y pretenden, por tanto, tener un carácter científico, y que por otra, mantienen funciones de legitimación, poniendo así a las relaciones de poder existentes a resguardo tanto del análisis como de la conciencia pública. El capitalismo, como forma racional del trabajo, creó su propia ideología, el Estado burgués liberal, cuya finalidad es el mantenimiento del sistema de producción basado en la constante innovación y supuestamente autorregulado por el libre mercado. Aunque las acciones comunicativas, simbólicamente mediadas, aún rigen las relaciones familiares y de parentesco, la novedad de la revolución burguesa sería la sistemática expansión de los subsistemas de acciones relacionales con respecto a fines, no sólo sobre el marco institucional, sino sobre la totalidad del espacio vital, urbanizando formas de vida, suplantando las cosmovisiones legitimadoras tradicionales por la ideología burguesa con pretensiones de cientificidad y simulando una acción comunicativa interpares, logrando insertar la reciprocidad del intercambio económico basado en la natural acción comunicativa simbólicamente mediada con características de liberal. Pero el capitalismo, al mostrarse imperfecto y con crisis recurrentes, hubo de admitir de nuevo el dominio del Estado político. Es en este punto donde Marcuse y Habermas encuentran la verdadera novedad. Según ellos, esta situación de intervención estatal no fue descrita por Marx, por lo cual no puede ser analizada según el esquema de la lucha de clases. Se trata de un nuevo estado social en el que el bienestar generalizado se asegura por medios de compensación administrados por una burocracia. No obstante, Marx evidenció la violencia social subyacente a la relación de trabajo asalariado, legitimando esta expansión deshumanizadora al ir aboliendo las acciones comunicativas simbólicamente mediadas y, en palabras de Habermas, autocosificando a los hombres. Esta distinción le sirve a Habermas para traslucir la línea de la que es heredero y que se remonta al menos hasta Kant, esa intersubjetividad irreductible propia de la acción comunicativa simbólicamente mediada en la que los sujetos no pueden ser empleados como medios. La aportación de Habermas es que además estos sujetos no se bastan para construir su autonomía de manera individual y en forma de monólogo, sino que precisan del diálogo. Desde esta perspectiva, la crítica de Habermas a la ciencia moderna no se centra, como en el caso de la fenomenología, en la metodología formal o en la orientación objetiva al mundo por contener un carácter funcional y operativo, que tan pronto como vino a determinar y a dominar la naturaleza objetiva, proporcionó también los conceptos y los instrumentos para una dominación sistemática del hombre sobre sí mismo. La crítica de Habermas apunta más a ese protagonismo de la razón cognitiva que pretende reorientar el positivismo como dominio oculto hacia una comprensión de la subjetividad en orden a una nueva praxis. Habermas desarrolla a través del lenguaje la justificación del supuesto interés emancipativo por medio de las condiciones subyacentes en la comunicación humana para enfrentar los problemas relacionados con la legitimación del capitalismo tardío. Sin embargo, deja ver que poner el acento en la interacción y en la intersubjetividad no significa que se haya asumido ya la perspectiva lingüística de la filosofía contemporánea. Esta propuesta heurística está impregnada de lo que el autor denomina filosofía de la conciencia, en la que un conjunto de individuos autosuficientes
se relaciona entre sí a partir de una cierta armonía establecida de intereses con posibilidad de trascendencia. Expone a lo largo de esta obra el principio de sus contribuciones epistemológicas para la construcción del paradigma comunicacional, con los componentes básicos del proceso de conocimiento, objeto evolutivo, empleando como método el diálogo racional y las explicaciones científicas como producto del consenso público. En esta obra se erige un sistema de estímulos para adoptar ciertos comportamientos individuales y grupales, bajo el común acuerdo de que es preciso construir una esfera pública aceptable, creíble y transparente con la que enfrentar los problemas estructurales de control de las sociedades modernas, de tal forma que nadie se sustraiga a la ética. Al respecto, y para finalizar, Habermas propone 4 pares de orientaciones alternativas de valores en los que se considera necesaria la participación y la opinión de los ciudadanos para que mediante un control de las decisiones puedan concretarse algunos valores universales legados por la Ilustración, tales como la justicia y la libertad, el poder y la opresión, la felicidad y la satisfacción, la miseria y la muerte. En definitiva, la democracia y la igualdad.